comunicamos por Facebook, por Twitter, por SMS, por WhatsApp, por Skype. Ahora lo hacemos por radio. Chat privado con la licenciada Marta Giralt. Un espacio para pensar, reflexionar, compartir ideas, pensamientos y muy buena música. Bienvenidos. Bienvenidos. Buenas noches. Bueno, otra noche más en chat privado. Y bueno, queriendo hacer llegar un cariñoso saludo a todos los escritores en su día. Las letras y la escritura tienen una función maravillosa en la vida de las personas. Las letras tienen que ver con un dispositivo tan especial que es el libro, que es el antecedente de cualquiera de las tablets, de los celulares y de estos gadgets modernos. La escritura y la literatura nos han permitido tomar cierta perspectiva con respecto al mundo de las pasiones. Entonces, ya sea aquellos que son muy tímidos para abordarlos directamente, para abordar las pasiones, o aquellos que son demasiado impetuosos y se sumergen en el mar de las pasiones, harían bien en abrevar en la literatura, en la lectura, porque les permitiría tomar esa distancia imprescindible para poder hacer un uso menos impulsivo, menos controlado por esas emociones que no dan lugar a que el ser humano elija, tenga libertad, una mínima libertad. Cualquier libertad pensable es pensable desde el lugar de esa posibilidad de dominar el impulso. La escritura ocupa un lugar preponderante en esa cuestión. Cualquier lector puede decir que esto no lo hace mejor persona, pero sí lo hace una persona con capacidad de reflexionar. En sí, este es un dato no menor. La reflexión no cura los males del mundo, pero es la característica humana que describe como ninguna otra este pienso, luego existo, o pienso donde no existo, pero en definitiva este poder decir de uno mismo que uno piensa más allá de todas las otras cosas que puedan caracterizar lo que uno piensa. La capacidad reflexiva es lo que hace que el ser humano tenga algún vestigio de diferencia con los animales. No lo hace ni mejor ni peor, lo hace diferente. Los seres humanos tenemos básicamente dos sentimientos que nos rigen: el miedo y el amor. Normalmente son las dos cosas que te mueven y normalmente son las que menos se pueden controlar. Aún así, creo que el amor muchas veces se puede convertir en miedo. Y precisamente esta canción habla un poco de eso. Esta siguiente canción habla no solamente del miedo en el amor, sino del miedo que representa el descubrir quién realmente eres. Hace tanto tiempo sin saber de ti, por fin me encuentro
encuentro frente a frente. Extraña sensación, buscar adentro. En libertad sentirme preso frente al espejo y llorar mis miedos. Miedo de sentirme solo, teniéndote. Miedo a no sentir tus manos sobre mi piel. Miedo a no saber qué piensas, si te hago falta. Ganas de tirar mi ego por la ventana. Y me pregunto, ¿qué hago aquí sin ti? Esto de mostrarme frente al mundo a cara limpia, no sé si es justo. Se dice que el amor puede ser ciego. En libertad sentirme preso frente al espejo y llorar mis miedos. Miedo de sentirme solo, teniéndote. Miedo a no sentir tus manos sobre mi piel. Miedo a no saber qué piensas, si te hago falta. Ganas de tirar mi ego por la ventana. Y me pregunto, ¿qué hago aquí sin ti? Un amigo, ¿qué pensarás si estás El miedo en este momento es un protagonista, es el protagonista del momento. Así es que vamos a hablar en este nuevo chat privado de los miedos. El miedo y sus hermanos. Bueno, el miedo es eso que abre la canilla del funcionamiento de todo nuestro sistema de defensa. De alguna manera podríamos decir que es muy molesto, pero cuando se hace demasiado fuerte y demasiado grande. Pero es indispensable, porque sin el miedo perecemos. ¿Cómo encontrar el equilibrio? He ahí la cuestión. El equilibrio entre estar preparado para un peligro posible y saber detectarlo antes de que nos dañe, y no estar demasiado armados como en una armadura constante, porque entonces estaríamos inermes, estaríamos paralizados, y eso es lo que muchas veces pasa cuando uno escucha a pacientes que vienen a pedir ayuda. Esos pacientes no son pacientes con miedo, son pacientes que están con un miedo excesivo, que están paralizados por el miedo. Entonces el miedo se hace dueño y señor de la situación. Bueno, este viernes vamos a hablar de eso, de los miedos.
de nosotros y los miedos, de por qué tenemos miedo y para qué sirve el miedo y cómo podemos hacer para que este personaje sea un aliado y no un enemigo, porque en realidad se trata de eso, es parte de nosotros mismos, aunque no nos demos cuenta. Hay inquilinos que son molestos, el miedo es uno de ellos, pero nos habita y nos salva la vida. Hay miedos a objetos desconocidos y ese es uno de los miedos más antiguos. Hay miedo a la soledad y al desamparo. También es un miedo muy conocido desde el comienzo de la vida. Hay miedo a lo ya conocido, porque ha sido peligroso, y entonces nos encontramos con el miedo al desamor. En fin, hay muchas formas de miedo. Todas nos llevan a lo mismo. ¿Cómo encontrar un equilibrio en algo que es un recurso o una pesadilla? Una guitarra por demás desafinada, un frío alquimista que todo transforma en hielo, una canción que de movida está arruinada y una autoestima ya muy adherido al suelo. Las esperanzas guardadas en un cajón no tienen pilas, ¿yo qué más le puedo hacer? Por Dios, qué difícil que se hace componer cuando me falta tu calor. Y me resulta imposible sacarla de mi cabeza, un camino de ida y vuelta que termina en la cerveza, en la cerveza. Y ruego a Dios que esto termine para poder ser el de antes, que no llora por mujeres y tiene siempre un amante, siempre un amante. Ideas que vuelan pero que nunca aterrizan, metáforas como cuentos sin moraleja. Del quinto piso está chistándome una vieja que como yo ya se olvidó de las sonrisas. Un verso triste que me acaban de vender y los zapatos que me aprietan el talón. Disculpen que sea tan triste mi canción, es que no la volveré a ver. Y tengo miedo a equivocarme, a sufrir, ser lastimado. Equivocarme es algo humano, pero amarte es un pecado. Es un pecado. Y ruego a Dios que esto termine para poder ser el de antes, que no llora por mujeres y tiene siempre un amante, siempre un amante. Porque conozco yo el calibre de tus besos, ya no me dejo asesinar por esa boca. No pongo un pleno más por vos, no tengo un peso. Mejor le cedo a otro el turno que me toca, que me toca. Y ruego a Dios que esto termine para poder ser el de antes, que no llora por mujeres y tiene siempre un amante, siempre un amante.
y me resulta imposible sacarla de mi cabeza. Un camino de ida y vuelta que termina en la cerveza. En la cerveza. Y tengo miedo a equivocarme, a sufrir ser lastimado. Equivocarme es algo humano, pero amarte es un pecado. Es un pecado. Y hablar de los miedos. Hay tanto para hablar de los miedos, aunque en general no se suele hablar de los miedos o del miedo. Nos hace actuar todo el tiempo, nos hace buscar la forma de esquivarlo, de poder ahuyentarlo. El fuego, una de las primeras creaciones humanas, con 2 ramitas, con piedras, con lo que sea, para poder espantar los lobos y el miedo que nos daban en la antigüedad. El miedo, ese que nos hace movernos y buscar la manera de salir del lugar de peligro. El miedo sobre todo es el miedo a las pérdidas de las cosas que uno ama, el miedo al dolor, el miedo al castigo por alguna falta que uno siente haber cometido. El miedo por la vejez, el miedo por la vulnerabilidad, el miedo a la impotencia, el miedo por no lograr aquello que se espera de mí, el miedo de no llegar a tiempo ahí donde me esperan. Toda la historia está plagada de miedos. Algunos son orientadores, otros nos achican el alma, nos aplastan, nos condicionan de una manera dramática. Los miedos. Hubo una serie hace bastantes años que se llamaba Nosotros y los miedos. Los miedos son una manera de juntar en imágenes, en emociones, de buscarles un rostro o darles un hábito a aquello que nos desasosiega, que no podemos determinar. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. En la vieja calle donde el eco dijo: tuya es su vida, tuya es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada y que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Y vivir con el alba aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos se encadenan mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo lo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada y que febril la mirada errante en las sombras te busca y te nombra. Y vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que solo otra vez. Nosotros y los miedos. Qué historia, ¿no? ¿Cuántas clases de miedos hay? ¿Cuántas clases de miedos hemos sentido? Y vemos alrededor nuestro qué cosas nos dan miedo. Y bueno, a ver, nos dan miedo las arañas, las ratas, nos dan miedo los ladrones, nos dan miedo las cosas que no conocemos, nos dan miedo. El miedo a lo extraño, a lo ajeno, hasta que nos acostumbramos, hasta que nos gusta. El miedo tiene esta condición de el primer recurso a aquello que no es familiar. O sea que el miedo es algo que se doma cuando uno se familiariza con él. Entonces tenemos miedo, por ejemplo, distintos tipos de miedos. Tenemos miedos de niños y entonces por ahí nos parece que son miedos generados muchas veces, porque a los chicos, para poder muchas veces controlarlos, les inspiramos miedo, le hablamos del viejo de la bolsa. Ahora no existe el viejo de la bolsa, pero hay otros recursos. A veces los dejamos demasiado solos con los celulares y eso también da miedo. Estar solo da miedo, estar sin la voz de mamá, de papá, en ningún momento da miedo. Uno se siente abandonado dentro de la propia casa, porque la presencia es fundamental. El miedo tiene mucho que ver con la ausencia humana, una ausencia indeseada, porque hay ausencias necesarias para que uno crezca, para que uno desarrolle y despliegue sus capacidades a full, pero hay ausencias que pueden llegar a ser mortales. Bueno, hay miedos, por ejemplo, a perder lo que uno ha conquistado o ha ganado, o le ha costado mucho ganar, o por ahí a perder aquello que lo ganó porque no se lo merecía, y uno tiene miedo de perderlo, pero tiene menos miedo que el que laburó para eso. Pero el miedo no tiene una razón, el miedo es irracional, pero sí tiene una condición que genera una alerta a la cual todo el organismo, todo el cuerpo, toda la cabeza ponen en funcionamiento. El miedo es como el ejército del sujeto, lo pone a afrontar, lo pone a trabajar. Y bueno, es el gran artífice de los políticos, es el gran artífice de los enamorados, porque de alguna manera saben que con la ausencia y con esto de ser estrategas del amor, pueden llegar a domar al ser amado los miedos. Están algunos que uno los busca. Hay miedos a los que uno busca e invoca. Por ejemplo, los del cine, aquellos de las películas de terror y de las películas catástrofe.
Por ejemplo, esas películas donde vienen los tsunamis y se llevan toda la ciudad puesta y uno mira, o el Titanic. ¿Quién no disfrutó al Titanic? Es un miedo que uno lo tiene domesticado, uno disfruta los miedos domesticados. Y están los miedos de las cosas que ya pasaron, pero que lo sorprendieron a uno. Nos sorprendieron de tal manera que no llegamos a poder ni siquiera darnos cuenta de que nos habían pasado, y entonces vuelven a pasar para que las podamos elaborar, procesar, y entonces nos dan miedo. El miedo es el gran compañero y el gran auxiliar del ser humano. No tenemos que considerarlo un enemigo, ni una falla del aparato, ni nada por el estilo. Tenemos que tenerlo en cuenta, no someternos, porque a veces cuando uno se le somete, se agranda. You're my last breath, you're a breath of fresh air to me. I am empty, so tell me you care for me. You're the first thing and the last thing on my mind. In your arms I feel sunshine. On a promise, a daydream yet to come. Time is upon us, oh but the night is young. Flowers blossom in the winter time. In your arms I feel sunshine. Give up yourself unto the moment. The time is now. Give up yourself unto the moment. Let's make this moment last. You may find yourself out on a limb for me. Could you accept it as part of your destiny? I'd give all I have, but it's not enough, and my patience are short, so I'm calling your bluff. Give up yourself unto the moment. The time is now. Give up yourself unto the moment. Let's make this moment last. Give up yourself unto the moment. The time is now. Give up yourself unto the moment. Let's make this moment last. And we gave it time. All eyes are on the clock. Time takes too much time. Please make the waiting stop. And the atmosphere is charged, and in you I trust, and I feel no fear as I do as I must. Give up yourself unto the moment. The time is now. Give up yourself unto the moment. Let's make this moment last. Tempted by fate, and I won't hesitate. The time is now. Let's make this moment last. Night is young. The time is now. Let's make this moment last. Give up yourself unto the moment. The time is now. Give up yourself unto the moment. Let's make this moment. En la educación, el miedo ha tenido y tiene mucha importancia, mucha incidencia. De hecho,
la educación de los primeros tiempos, en que se hablaba de pedagogía y de la educación de los niños, operaba bajo el efecto del miedo, que por otra parte se hacía llamar respeto, ¿no? El respeto a la autoridad. Pero no olvidemos que 60 años atrás, en las escuelas se aplicaban castigos corporales, y de esto saben bien, por ejemplo, los ingleses que lo describen en sus textos, David Copperfield y tantos otros, Oliverio Twist, como el castigo corporal era algo habitual y cotidiano en la enseñanza de un niño y de una niña. Esto, tiempo después, con el respeto por la Convención de los Derechos del Niño, en los últimos años, ¿no? Dejó de tener vigencia ya, se prohibió inclusive que se tocase a los niños en las escuelas y el miedo se escondió en otros lugares, ya no se depositó solamente como antes en el miedo a ser golpeado, lastimado, sacudido, tironeado, sino que pasó a ser algo un poco más sutil, amedrentado. Uno puede amedrentarse, puede bajar los ojos porque alguien lo mira con una mirada agresiva, con un gesto agresivo. A veces es peor una mirada que 1000 palabras, ¿no? Así es que ahí tenemos cómo el miedo es uno de los factores que se ha usado más en sus resultados en la educación. Hoy en día, educar se vincula más bien a la palabra liberar, informar, estimular. No, en otras épocas se trataba muy claramente de adaptar una persona a su entorno, a la sociedad y a un sistema. Y esto se hacía a través del uso del miedo. ¿Quién no recuerda al hombre de la bolsa? ¿Quién no recuerda los cuentos infantiles? A uno le gustaba escucharlos, pero eran paralizantes. Bueno, el miedo ha tenido y ha dejado una impronta imborrable en la infancia de muchos de nosotros. Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender, soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer, soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel, soy tu castigo. Porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das, sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor, soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad. Soy lo prohibido.
nueva ilusión en el amor, soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad. Soy lo prohibido. Hay criminales que proclaman tan campantes: la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. I don't know why you chose me. Heaven knows I love you. No one else above you. You make my heart beat so fast. Every day I want to shout to everyone that love is love is love is love, and ours was made to last. Heaven knows every star that shines, the night you cast me in your glow, and I thank God you walked into my life. I don't know how, I don't know why you chose me. Heaven knows I love you. No one else above you. You make my heart beat so fast. Every day I want to shout to everyone that love is love is love is love, and ours was made to last. Heaven knows our souls, our story, the shape of your heart when you hold me wouldn't tear us apart or disown me, baby. You're my one and only girl. Light this world with the sweetest sound. And I don't know how, I don't know why you chose me. Heaven knows I love you. No one else above you. You make my heart beat so fast. Every day I want to shout to everyone that love is love is love is love, and ours was made to last. El miedo hace que muchas veces se tolere una relación violenta. Parece paradójico, ¿no? Porque si se trata de miedo, uno tendría que huir de la persona o de la situación que nos puede infundir miedo. Pero no. Es muy común ver o escuchar a una persona que tolera, que convive, que aguanta a su maltratador porque tiene miedo de las repercusiones de una huida, por ejemplo, o de una ruptura, o de un planteo. En realidad, el miedo funciona de una manera bastante extraña para los seres humanos.
genera vínculos que en realidad debiera cortar o proscribir o impedir, más que el amor. Qué extraño, ¿no? Uno por miedo acepta muchas más cosas que las que acepta bajo el nombre del amor. Así es que cuando se trata de violencia de género, de violencia doméstica, es muy común escuchar la argumentación de que el miedo es lo que lleva a la gente a tolerar, a soportar, a no luchar para buscar soluciones. Esto realmente es una paradoja, pero hay algo que puede dar un poco de explicación o aclarar un poco esto, ¿no? Y es el hecho de que el miedo paraliza. El miedo es un sentimiento, una fuerza que cuando se produce de manera excesiva paraliza a la persona, a la conducta, a su posibilidad de decidir sobre sus propios actos. Realmente el terror es fruto del miedo, de la parálisis que produce el miedo. No sé si ustedes recuerdan alguna pesadilla de la cual han despertado de repente en medio de la noche y todavía estaban temblando o transpirando por un sueño con algo terrible, con un contenido de horror, ¿no? ¿Por qué no intentaste disfrutar lo que teníamos ayer? ¿Por qué te enterraste en ti? Ni siquiera una lágrima te hizo recordar la vida que soñé y hoy me despiertas otra vez. Cada flor me conquistó, pero tú ya no. Tú y yo no somos dos, somos almas atrapadas en tu piel. Aquí estoy, no me quieres ver. Tuve miedo a querer, quise más sin poder. Y ahora veo la luz de ese túnel donde nunca vi el final. Ya nada me podrá parar. Tuve miedo a querer, quise más sin poder. Yo fingía reírme y si lloraba no prestabas atención. Siempre llevabas la razón. Los papeles se cambian y te digo que esto ya se terminó. Y ahora sufres como yo. Cada flor me conquistó, pero tú ya no. Tú y yo no somos dos, somos almas atrapadas en tu piel. Aquí estoy, no me quieres ver. Tuve miedo a querer, quise más sin poder. Y ahora veo la luz de ese túnel donde nunca vi el final. Ya nada me podrá parar. Tuve miedo a querer, quise más sin poder. Tuve miedo a querer, quise más sin poder. Tú y yo no somos dos, tú y yo no somos dos. Tú y yo no somos dos, somos almas atrapadas en tu piel. Aquí estoy, no me quieres ver. Tuve miedo a querer, quise más sin poder. Y ahora veo la luz de ese túnel donde nunca vi el final. Ya nada me podrá parar. Tuve miedo a querer, quise más sin poder. Tuve miedo a querer. Y bueno, desde la psicología, el miedo es el miedo que suele generar trastornos de pánico, el miedo de la agorafobia, o sea, el miedo a salir a los lugares abiertos, las distintas fobias que conocemos, ¿no? Que no son lo mismo que el miedo.
Hay que hacer una diferenciación entre fobia y miedo. El miedo tiene un objeto específico y concreto. Uno tiene miedo de determinada cosa. Tengo miedo de verte. Tengo miedo del perro. Tengo miedo de que me vaya mal en la escuela. Ahí son miedos concretos. La fobia es un miedo inmotivado. Es un miedo desproporcionado, inadecuado. Es un miedo irracional. No está adecuado al objeto que lo produce, al objeto que genera el miedo. O sea que la fobia es una instalación del miedo con sus mismas características iniciales, pero perdurando y perseverando y extendiéndose a otros ámbitos de la vida, haciendo que una persona pueda llegar a estar también paralizada por efecto de las fobias, ¿no? Las fobias son una de las cuestiones que más ha abordado el psicoanálisis, vinculadas a la histeria. Hay un famoso texto de Sigmund Freud que era la fobia de un niño de 5 años, Juanito, el hijo de un discípulo de Freud, que lleva a cabo el análisis de su propio hijo, ¿no? Este trabajo de la fobia da cuenta de la diferencia entre fobia y miedo. Una persona puede tener una características fóbicas y no tener fobia, o sea, ser una persona miedosa, timorata, o puede tener lo que hoy en día se llama ataques de pánico, que es una variedad que se diferencia de las fobias tradicionales. Fobias que eran, por ejemplo, la fobia al avión, o la fobia al movimiento, o la fobia a las ratas, a las arañas. Bueno, el ataque de pánico es una situación como más extrema y límite, en la cual lo que sucede es que justamente paraliza a una persona el miedo a tener miedo, el miedo a volver a repetir una situación muy angustiosa. Bueno, ahí aparece otra palabra vinculada a la jerga del miedo, que es la angustia y la otra, su hermanita, la ansiedad. Cuando los tiempos se hacen más rápidos de lo conveniente, decimos que estamos ansiosos. Queremos que todo se apure, que pase. Por ejemplo, estos tiempos de pandemia, puede ser que nos hayan trastornado los tiempos y nos hayan puesto muy ansiosos. En el otro aspecto, cuando el tiempo parece enlentecerse, aparece la angustia, que es un fenómeno característico de muchas otras situaciones de pérdida, sobre todo de pérdida y vinculados a lo que tiene que ver con el duelo, ¿no?, de la pérdida. Son situaciones, o con miedo, de situaciones en las que uno está con riesgo de perder algo que es muy importante para la propia vida. Y esto generalmente está relacionado con el amor, perder el amor de alguien muy querido, o perder la salud, o perder el proyecto, o perder realmente la vida, ¿no? Son todas las cosas que hacen eje y mella en esto de la angustia. Así que, como vemos, esto que tiene que ver con el miedo es un mundo mucho más amplio que abarca todos estos matices. Tengo miedo de quererte, por la distancia que veo en tus ojos. Tú estás tan cerca de mí en todo momento que ya no siento mi corazón. Tengo miedo de dejarte por la confianza y la tranquilidad. Sé que puedo extrañar
oscuridad. Tengo miedo de quererte como te quise antes, como te quise ayer. El tiempo que pasó, tengo miedo de quererte como te quise ayer, porque después de tanto tiempo ya no te sé querer. Tengo miedo de quererte como te quise antes, como te quise ayer. El tiempo que pasó, tengo miedo de quererte como te quise ayer, porque después de tanto tiempo ya no te sé querer. Una de las sensaciones más intensas que podemos sentir los seres humanos es el miedo. El origen del miedo, según dicen los neurobiólogos, se encuentra en el sistema límbico, o sea, en un lugar cerebral, donde residen las emociones. Obedece a un mecanismo hormonal que se desencadena en la amígdala central, produciendo una reacción anestésica que prepara al sujeto para el peligro. O sea que el miedo tiene una función específica para los seres humanos: prepararnos frente al peligro. Es un sentimiento que ocupa gran parte de la literatura del siglo XIX y que ha sido de gran inspiración para los cineastas. Bueno, y hemos visto, por ejemplo, las películas de Frankenstein, de la famosa Mary Shelley. Aquella noche, en medio de una tormenta, decidió escribir algún cuento de fantasmas y allí nació la historia de Frankenstein. La revolución industrial fue una gran inspiración para Mary Shelley. Le obsesionaba, de allí le vino la idea. El miedo ha sido un motor del cine muy importante, el cine de catástrofe, el cine de terror. Ahí aparece esta doble connotación, ¿no?, que tiene el miedo, porque si el miedo solo nos paralizase y no nos proporcionase ningún otro estímulo, no veríamos esas películas que a veces tenemos que taparnos un ojo y mirar con el otro, Como hace muchos años, este actor Narciso Ibáñez Menta, un actor argentino, un actor español que vivía en la Argentina y que era famoso por sus películas de terror o sus escenas televisivas de terror, El hombre que volvió de la muerte y tantas otras. También tenemos al famoso Vincent Price, otro actor que hacía personajes de terror. Y bueno, sin ir más lejos, otro personaje que fue interpretado por muchísimos actores era el conde Drácula. O sea, el miedo no solamente nos prepara para la acción, sino que el miedo de alguna manera
genera un estímulo placentero. El miedo nos atrae, nos provoca adrenalina, eso dicen también los neurobiólogos, y esa adrenalina puede llegar a incidir en conductas muy parecidas a las conductas adictivas. Ya vemos cómo el miedo está íntimamente relacionado con la vida de todas las personas. No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, vida mía, que me hiciste, que no puedo consolarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Que gano con decir que un gran amor cambió mi suerte. Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Estamos terminando otro programa más de chat privado. Volvemos a encontrarnos el viernes próximo a las 21 horas. Los quiero. No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Que gano con decir que un gran amor cambió mi suerte. Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Amor de mis amores, vida mía, que me hiciste, que no puedo consolarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Que gano con decir que un gran amor cambió mi suerte. Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Se burlarán de mí, que todos sepan mi sufrir. Cerramos el chat, pero en la radio. Seguiremos en contacto durante toda la semana. Mientras tanto, esperanos. Chat privado con la licenciada Marta Giralt. Hasta nuestro próximo encuentro.
deals the cards as a meditation. Those he plays never suspect. Doesn't play for the money he wins. He don't play for respect. He deals the cards to find the answer. Sacred geometry of chance.